Un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Qué es? Es solamente espíritu. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, cuando nosotros estemos ya glorificados, cuando Dios nos haya entregado nuestro nuevo cuerpo glorificado, vamos a poder comer. De hecho, dice el libro de Apocalipsis que iremos al árbol de la vida a comer para seguir viviendo eternamente. O sea, Dios nos va a hacer todavía dependientes de Él, aún cuando tengamos la promesa de la vida eterna, ¿verdad? Tengamos ese caminar de vida eterna, pero aún Dios nos va a exigir que para que sigamos viviendo eternamente vayamos al árbol de la vida a comer del fruto para seguir viviendo eternamente. Esto nos muestra su soberanía, nos muestra cómo Dios, ningún ser humano puede vivir sin Él. Él lo va a ratificar en la vida eterna. Y dice entonces: traigan algo de comer. Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Si hay 3 libros en los cuales se habla de mí, número 1 es la ley de Moisés, son los salmos y ¿cuál dijimos? Y los profetas. O sea, ¿de quién hablaron los profetas? De Jesús. ¿De quién profetizaron? De Jesús. ¿De quién habló Moisés? De Jesús. ¿De quién habló David en los salmos? De Jesús. Son los 3 principales libros del Pentateuco en los cuales se describe lo que Jesús iba a hacer. Entonces les abrió el entendimiento. Diga conmigo: les abrió el entendimiento. Aquí es donde nosotros vemos claramente que tú puedes saber las cosas, pero si Dios no te abre el entendimiento, tú no vas a entender. Y si tú no entiendes, dice la parábola del sembrador, que Satanás va a venir y te va a arrancar lo que Dios te sembró. Por eso yo he encontrado que la mejor exposición de la palabra de Dios es aquella que fluye a los oyentes con el propósito de traer el entendimiento de su mente a las Escrituras. Porque cuando una persona no entiende, el diablo le arrebata lo que Dios le sembró. La mejor predicación no es la que trae lágrimas, no es la que nos hace sentir calambres, no es la que se usa una terminología muy exquisita en teología, es aquella a la que el oyente entiende, y entonces la semilla es sembrada, y entonces ellos pueden interpretar o comprender lo que Dios, el autor, en este caso el Espíritu Santo, quiso hacernos entender a nosotros. Entonces nosotros podemos usar predicaciones carismáticas, podemos usar conceptos motivantes, pero si la gente solamente es movida por las emociones, pero no entiende lo que Dios está hablando, de nada le va a servir. Por eso el esfuerzo de los predicadores debe de estar no en una exposición carismática, ni de grandes gritos solemnes, sino de que la gente entienda. Y cuando la gente entiende, la semilla de la palabra queda sembrada y da fruto al 30, al 60 y al 90 por uno. Así es que la exposición de la palabra puede ser no muy elusiva, no muy técnica en términos teológicos,
Pero si la gente le entiende, por eso cuando Pablo dice, me hice a los gentiles para ganar a los gentiles, ¿qué estaba diciendo? No quiere decir que se vistió como ellos y metió entre ellos, chale, no. Él lo que estaba diciendo es que él les hizo comprender el evangelio a su forma. Entonces cuando yo voy con los chavos que están allá afuera, les hago entender el evangelio a su forma. Si podemos usar un poquito su léxico, qué bueno, ¿no? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo está? Chido, órale, aliviánate. Pues bueno, pero lo más importante es que la presentación del evangelio, que es bajar a su léxico, ellas lo puedan entender. ¿Sabían? Y lo hemos dicho que el Nuevo Testamento se escribió en 3 dialectos griegos. Había 7 dialectos, pero en 3 dialectos griegos se escribió el Nuevo Testamento: en el ático, en el jónico y en el ptolomaico. Y cada uno de estos dialectos era para diferente tipo de personas oyentes. La carta de los Romanos no es lo mismo que la carta de los Efesios. De hecho, si ustedes comparan la carta de los Romanos y los Efesios, se van a encontrar que la carta de los Romanos trae una sistematización de lo que es las doctrinas básicas de la Biblia, traen el propósito de Dios para los judíos y traen acerca de cómo vivir la vida cristiana. Pero si leemos la carta de los Efesios, vamos a encontrar a un Pablo con un crecimiento espiritual superior, el cual estaba a punto de ser sacrificado, y la expresión de las palabras y las revelaciones que él dice en Efesios sobrepasan a las enseñanzas que solamente vienen en la carta a los Romanos, porque Pablo usa un léxico mucho más avanzado en espiritual y teológicamente. Y lo podemos ver cuando él empieza inmediatamente a decir las palabras en el libro de los Efesios, y vean cómo la teología de Pablo ya es más avanzada. Es por eso que nosotros creemos fehacientemente, o yo creo fehacientemente, que la vida cristiana debe de ir en un avance de conocimiento y de crecimiento espiritual. Y no es el mismo crecimiento espiritual de la expresión de las palabras de Pablo en los Efesios que en la carta a los Romanos, porque eran tiempos diferentes. Y yo escucho a un Pablo más sabio y más crecido espiritualmente cuando escribió Efesios. Y miren lo que dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Por amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esas frases, hermano, son frases de un crecimiento espiritual de Pablo más profundo. De hecho, cuando él expresa, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, subió al tercer cielo. Yo creo fervientemente que cuando él subió al cielo y bajó en esa experiencia sobrenatural, Pablo ya no volvió a ser el mismo, ni su mensaje volvió a ser el mismo. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios, tu vida ya no es la misma. Entonces, ¿qué podemos entender, hermanos? Que la gente sigue siendo la misma persona porque no habita el abrigo del Altísimo, porque no ha subido a la presencia de Dios, porque no ha experimentado esa presencia que cambia, transforma y trae una nueva vida a los hijos de Dios. En pocas palabras, sus oraciones son tan monótonas que yo creo que ya Dios está aburrido de todo lo que le piden. No crecen. Nosotros nos vemos en el proceso de los niños. El niño pequeño, ¿qué hace? Pide. El adolescente ya toma algunas cosas, pero todavía necesita el permiso de papá.
y de mamá. Pero el adulto hace, transforma, produce. ¿Qué tipo de oración tienes? De niño. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces Pablo ya está en otro proceso. Él ya está en otro punto teológico y espiritual. Sus revelaciones que ha recibido son más grandes, más profundas. Oye, hermano, nos bendijo con toda bendición espiritual. La primera pregunta que surge: oye, Pablo, ¿cuál es la primera bendición espiritual? ¿Cuáles son las demás bendiciones espirituales con las cuales nos bendijo Cristo? Eso deberíamos nosotros investigarlo, conocerlo, porque es importante. Después dijo: en los lugares celestiales en Cristo. Vean cómo nos posiciona inmediatamente en Cristo, es decir, siendo parte del cuerpo de Jesucristo. Y de hecho es una frase que se mueve mucho en esta carta: en Cristo, en Cristo, en Cristo. En su Biblia marque todas las veces donde dice Pablo en Cristo. Y yo, por ejemplo, lo veo en el versículo 3, después en el versículo 10, después en el versículo 12, después en el versículo 20, después en el capítulo 2, verso 9. Y así, hermano, váyase en toda la carta y va a ver cómo una de las frases importantes de la carta a los Efesios es estar en Cristo. Es como decir: si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Separado de Dios, nada puedes hacer. Ahora podemos entender esas frases. Vean la importancia de estar en Cristo. Entonces la frase de batalla en el libro de los Efesios es: en Cristo. En Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Entonces, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vienes a la iglesia, no oras, no estudias las escrituras, déjalo, dicen por ahí, no estudias las escrituras, no estás en Cristo. Entonces, no es cierto, a ti no se te aplica que tú todo lo puedes. Entonces la gente usa de fraseologías cristianoides sin entenderlas. Yo todo lo puedo en Cristo, pero si estoy sin Cristo, yo nada puedo. Entonces hay gente que está allá afuera, que se dice cristiana, no viene a la iglesia, no se sujeta a un pastor, no estudia, no ora, no sirve, y pues si no sirve, pues no sirve. Pero ella dice esa frase: es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no entienden lo que está diciendo. Está sin Cristo. ¿Ustedes creen que pueda todo? No, porque para poder todo se necesita estar en Cristo, ser parte de la savia, ser parte del árbol, haber sido injertado. Y cuando tú eres injertado, la pregunta es: ¿quién te injertó? ¿Quién nos injertó? Cristo nos injertó. ¿Quién nos puede desinjertar? Nadie. Entonces, alguien que verdaderamente ha sido injertado en Cristo, ¿quién lo va a separar del amor de Dios? Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado, ni lo no creado, nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Nadie. Entonces, ¿quién se separa? Quien realmente nunca estuvo injertado. ¿Se han visto el proceso de la injertación cómo es? Voy a borrar esta parte, hermanos. Eso que ya mencionamos. Va a ser un espacio aquí para poderles ilustrar un poquito. Miren, cuando nosotros tenemos una maceta, ¿verdad? Tenemos aquí una rama que ya aquí abajo pues lógicamente tiene una raíz, ¿verdad? Esta rama, y así está el tronquito. Si usted riega este tronquito,
¿verdad? Aquí le van a salir nuevas hojas, ¿verdad? Pero si usted injerta aquí una rama, si este tallito usted lo injerta aquí, este tallito lo injerta aquí, que le ponen una especie de cinta. Si este tallo lo injerta aquí, entonces este tallito va a seguir creciendo, va a seguir produciendo ramas. Pero si este tallito no lo injerta, lo pone aquí nada más encima, entonces por un tiempo va a parecer que está vivo, pero este tallito un día se va a secar y usted se va a dar cuenta que este tallito no era parte de esta rama. Así están muchos cristianos. Están ahí en el árbol nada más trepaditos, tiene el nombre que viven, pero realmente están muertos. Porque no están recibiendo el alimento de la savia de la rama para seguir creciendo, produciendo y desarrollándose. No hay fruto, porque al final, ¿qué es lo que Dios espera de esta ramita? Pues que esta ramita, ¿verdad?, produzca un fruto. Entonces la frase de Jesús toma gran importancia cuando Él dice: por su fruto los conoceréis. ¿Qué conoceréis? Pues que son parte del árbol. Entonces una persona que no da fruto no es parte del árbol. Tiene nombre que vive, pero realmente está muerto, no ha sido salvo. Y de verdad es triste ver a mucha gente en las iglesias que no es salva. ¿Y por qué no es salva? Porque no da fruto. Porque su vida no ha sido transformada. Aparenta que fue transformada, pero cuando una transformación ocurre, es progresiva. O sea, Dios va trabajando en todas las esferas de nuestra vida y empieza a transformar toda la esfera de nuestra vida. Empieza a acomodar todas las cosas que están mal en nuestra vida. Nos empieza a llevar a una moral correcta. El Espíritu Santo te guía a una moral correcta. Entonces vienen matrimonios aquí a la iglesia y entonces Dios les empieza a hablar al matrimonio. ¿Usted sabía que la iglesia le habla al matrimonio? ¿Para qué es el matrimonio? ¿Qué es matrimonio? Son dos personas que se han casado legalmente ante las autoridades y que han adquirido un pacto o compromiso con Dios. Entonces cualquiera que esté fuera de eso no tiene matrimonio. Está fuera del orden y del propósito de Dios. Entonces Dios a esa gente les da un tiempo para que a través del conocimiento de su palabra, Él empieza a ordenar su vida y les empieza a poner en el corazón que tienen que arreglar su vida para agradar a quién, a los hombres, a Dios, perdón, ¿verdad? ¿Ya ven cómo sí los agarro? A los hombres, no, a Dios. A Dios agradamos con eso, no a los hombres. No es para que usted le agrade al pastor, para que... No, hermanos, mire, usted puede estar por un tiempo en un ministerio y puede servir, pero va a haber un momento que Dios le va a exigir, usted se va a sentir acorralado y le va a decir: Dios, tienes que cumplir conmigo. Pero es algo que el Espíritu Santo hace en su buena voluntad en el corazón de las personas. Yo lo enseño, usted lo escucha y lo entiende y después lo pone por obra. No lo estoy mandando a que ya mañana, si está en esa situación, se case, sino que lo ponga en su corazón y Dios
en su tiempo, manifieste el tiempo correcto para que ustedes, ¿verdad?, entren en el orden de Dios en esa área. Pero ¿qué cree? Hay otra área, hay el área del carácter. Entonces hay gente que es muy enojona, muy gritona, y Dios aguanta todo eso por un tiempo. Pero va a llegar un tiempo en el que Dios lo va a acorralar y le va a decir, ¿sabes qué? Tienes que dejar de ser gritón, tienes que dejar de ser enojón, tienes que dejar de ser criticón, tienes que dejar de ser amargado, tienes que dejar de ser enjuicioso, y con ese carácter que no te sirve para nada, porque el carácter que tú debes de tener es el carácter de Jesucristo, el cual dice claramente la Escritura que aunque le decían cosas, Él no respondía. Lo agraviaron, le hicieron todo, y Él como oveja fue llevado al matadero. Dice, no abrió su boca, es lo primero que abrimos. Nos dicen algo, es lo primero, la turca que empezamos. ¿Verdad? ¿Y tú qué me dices? Tú también. Y lo primero que abrimos es la boca. Y Jesús dice que Él no abrió su boca. Entonces, para que usted adquiera el carácter de Jesucristo, tiene que aprender y leer continuamente Isaías 53. ¿Dónde yo veo el carácter de Cristo? En Isaías 53. ¿Por qué no ha cambiado su carácter? Porque no ha leído y no ha reflexionado Isaías 53. ¿Por qué no ha cambiado la condición de su matrimonio? Porque no ha leído todos los versículos que habla Dios al matrimonio. Porque lo que habla Dios lo habla al matrimonio, a lo que están casados por las leyes y están casados en el compromiso que hicieron delante de Dios. ¿Cuál es el mensaje a la demás gente? Arrepiéntanse. Entonces, la gente que no está en este orden, lo único que Dios les dice es arrepiéntete. Arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar al respecto de este punto. Entra en el orden de Dios. Entonces está el carácter. Entonces después viene la moral. Y también en nuestra moral Dios tiene que trabajar. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué música es la que más está jalando nuestra vida? ¿Por qué tenemos ese carácter, esa actitud? Porque hay una influencia moral en nuestra vida. Y después viene, ¿verdad?, el área, ¿verdad?, de la familia, el amor a la esposa, el servicio en la iglesia, y todas esas áreas deben de estar completas cuando Dios nos llame, porque sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces no es algo personal, es que luego la gente es que esto que aquí me lo están diciendo, no, es que no es personal. Es algo que todos debemos de cumplir, porque si no cumplimos, ¿cómo vamos a ir allá? Entonces decimos, ven Cristo, ven, te vas a quedar. Te vas a quedar porque no estás en el orden de Dios, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Te vas a quedar. ¿Por qué Cristo no viene? Porque tiene misericordia en nosotros, porque en todos nosotros Cristo sigue trabajando. En muchas áreas. En algunas áreas de algunos de nosotros, Cristo sigue trabajando. Entonces, lo que Hechos expresa, hermanos, lo que el apóstol Pablo expresa también en este libro, en esta carta a los Efesios, muestra un Pablo muy diferente, con un crecimiento espiritual mayor, mayúsculo, con más revelación. Esto no lo dijo en otros libros. Tal vez en Colosenses, porque Colosenses es un libro, una carta que está ambigua al escrito de los Efesios, y en Colosenses a lo mejor vamos a encontrar ciertas revelaciones que se dijeron aquí en Efesios, pero esto no lo encuentra usted en Corintios, esto no lo encuentra tampoco en
en cuanto a la revelación, porque la doctrina sí, la doctrina se dicta en Romanos, se dicta en todas las cartas de Pablo, la doctrina básica de Cristo está implícita, pero las revelaciones, las cosas que trascienden nuestro entendimiento, porque dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo me escogió si yo todavía no había sido creado? ¿Cómo está eso? ¿Se ha puesto a reflexionar estas palabras? O nada más las lee porque las lee, reflexiónelas. Filosofíen sin su cabeza. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes, pues si todavía no lo fundaban. ¿Cómo me escogió? Entonces vemos en la Escritura que también la Escritura nos dice que el Señor, cuando estemos en su presencia, vamos a saber nosotros cómo es que fuimos conocidos. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación. Entonces uno empieza a pensar y dice, bueno, yo la única forma que veo es que yo haya sido escogido antes de la fundación del mundo, es la capacidad de Dios que tiene de ver el presente, el pasado y el futuro, porque tenemos un Dios que primero terminó la obra y luego se vino a comenzarla. O sea, el hecho que estemos aquí en la iglesia es la garantía de que un día vamos a estar con Él. Ese nada más es parte del camino. Es parte del camino. Pero de que terminamos con Él, terminamos con Él. Y vamos a estar frente de Él y dice que se van a acabar nuestras preguntas. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas. Ay, ¿por qué me casé con este? Pues tuvo un propósito. El carácter de ese chilaquil tuvo un propósito. ¿Por qué me casé con esta, Señor? Y, ay, ¿cómo ya nos vamos a casarnos aquí arriba? Pues era cuando venía lo bueno, ¿no? Porque ahí ya escogí uno. Ya no es cualquier persona, ¿no? Ya son gentes celestiales, glorificados, de buen carácter, llenos de amor. Ahí era cuando hubiéramos agarrado, ¿no? Pero dice la Biblia que ya no. Vamos a ser como los ángeles. Ya ni se van a dar en casamiento, ni nada. Ya ni modo, lo que aquí agarraste, agarraste. Y lo que no, pues ni modo. ¿Verdad? Entonces, el pensamiento de Pablo ya no es el mismo, hermanos. Es más profundo, es más, trae una revelación más grande. Dice que esto que fuimos escogidos tiene dos cosas fundamentales para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, el hecho de ser escogidos tiene dos cosas fundamentales: que nosotros seamos santos y sin mancha. O sea, santos, apartados y sin mancha, que tengamos la capacidad de no volvernos a ensuciar, o sea, de vencer el pecado. Por eso el proceso de la santificación, decimos que es que Dios nos está liberando del poder del pecado. Nos está liberando de ese poder que nos atrae. O sea, cada que usted vence una tentación, se muestra más su santificación. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? No podemos ponernos de acuerdo. En ese momento, usted está rompiendo con las cosas de este mundo, con los estándares de este mundo, y está usando el estándar de Dios, está glorificando a Dios y está mostrando su santificación. Cuando se aparece un amante, cuando se aparece una persona ajena a tu esposa, a tu esposo, cuando pasa eso y tú renuncias a esas cosas, estás mostrando tu santificación. Cuando alguien te insta, ¿verdad? Porque el problema no es echarse una, hermanos. El problema es que no tenemos llenadera. Porque si te vas a echar unos buenos bisteces, si te vas a echar una cerveza, perfecto, hermano. 2, perfecto. Pero si te echas una caguamota así y después te revientas, pues no. Porque el problema, ¿cuál es? El problema es que no tenemos llenadera. Que llegamos a un estado de embriaguez porque no tenemos llenadera.
Oiga, pastor, es que yo me tomo un vasito de vino tinto después de la comida para que me haga bien digestión. Gloria a Dios, hermano. Pero no te acabas la botella. En una sola sentada te acabas la botella, no. Entonces, son cosas, hermano, que nosotros debemos de comprender. Porque el religiosismo y los paradigmas que la religión nos ha impartido nos ha dicho que todo es malo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios creó todo bueno en gran manera. Pero el diablo lo pervirtió y el hombre lo siguió. Y entonces estamos hablando de dos pervertidos, el diablo y el hombre que sigue pervirtiendo las cosas.